Ya chicos, estamos de vuelta. Hubo un problema de conexión y gracias a la ayuda de Sofi pudimos chequear que el link anterior no les llegó. Así que cerré esa sesión y abrí inmediatamente una nueva que sería esta. ¿Ya? Así que, sorry por los desperfectos técnicos, pero ya estamos de regreso. ¿Ya? Estábamos revisando el tema de las premisas y yo ya abrí aquí el archivo anterior con las premisas respectivas. Y estábamos guiándonos por la colaboración que había hecho Diego respecto a su análisis de las premisas. Y entonces le estábamos retroalimentando que en la premisa 4, donde hablamos de, de la medición cuantitativa, lo que habría que hacer acá entonces es lo que contestó la última compañera, y es que efectivamente se llevó un registro cuantitativo y eso tuvo que ver con cuáles eran las conductas, la frecuencia con la que se daban y aparentemente, si mal no recuerdo, el contexto en el que estas se daban también. ¿Ya? Después nos vamos a la premisa 5, que es la premisa en relación a el objeto de estudio. Y aquí dice, la quinta premisa es muy clara porque justamente la conducta es el objeto primordial de estudio, pero Diego, perdón, lo que ocurre es que no nos dice justo lo que necesitamos en este paso específico. Recuerden que la premisa 1 hablaba del hecho desencadenante. Francisco tuvo un cambio en su conducta. Y ahora en la premisa 5, lo que nos piden es cuáles son las conductas específicas bajo estudio. Y hace un rato alguien dijo cuáles eran las conductas específicas bajo observación. ¿Alguien las puede recordar? Era llevar cuenta del número y las veces en que se repetía la conducta. Ya, pero esa es la premisa 4, la que vimos A recién. rayos. Ahora vamos a la premisa 5 y estamos en... ¿Cuáles son las conductas que había que medir? Aquellas que Eran se... ¿Sí? los No era movimientos repentinos de brazos y cuando decía como groserías de la nada. Exacto. Esas son las conductas bajo estudio. Movimientos exagerados de brazos que salen de contexto y efectivamente que estaba con coprolalia. O sea, decía garabato. De manera también bastante impulsiva. Perfecto. Nos pasamos entonces a la sexta premisa, que es que tiene su eh, propio lenguaje. Y aquí lo que tenemos que distinguir, a ver qué nos dice Diego. Dice, se emplea lenguaje propio del área de la salud psíquica, tales como Tourette, déficit de atención. Por lo tanto, concluimos haber encontrado la sexta premisa. ¿Ya? Vamos a sumarle a este lenguaje que es muy propio del área de la salud, de neurología o de eventualmente, sí, básicamente neurología, Tourette y déficit atencional. Entonces hagamos una distinción con aquellos términos propios nuestros. Si bien nosotros entendemos lo que es un Tourette, ustedes lo van a hacer. Si bien entendemos lo que es un déficit de atención, no es en estricto rigor resorte nuestro la atención de esas patologías. Entonces, busquemos elementos dentro del caso que sí reflejan un lenguaje propio nuestro, de los psicólogos. Pueden ser términos muy sencillos, pero que solamente nosotros los vamos a entender en su real dimensión psicológica. ¿Los nombres de los tests? Por ejemplo, los nombres de los test. Sí, o sea, a cualquier persona le ponen el test de Roberto y María y es inglés, chino. Nosotros sabemos que un Roberto y María lo que busca, y eso lo van a aprender después ustedes en evaluación, lo que busca un Roberto y María es a través del relato de un niño ficticio, en el caso de los hombres Roberto, en el caso de María, María, conocer la realidad interna del sujeto a nivel inconsciente. Entonces se hacen preguntas del tipo, Roberto no juega con otros niños, ¿por qué crees tú? Y entonces a través del relato que hace el niño de este Roberto ficticio, se supone, y lo vamos a ver en teoría psicoanalítica, se supone que está hablando de sí mismo. ¿Ya? Entonces, por supuesto, solo nosotros los psicólogos y unos pocos que están alrededor nuestro saben lo que es un test de Roberto y María y un test de familia y un test de Venn.
¿Hay algún otro concepto propio nuestro que puedan distinguir que sea bastante sencillo? Profe, ¿puede repetir la pregunta? La No. pregunta es, más allá del nombre de los test, más allá del lenguaje de los neurólogos, ¿hay algunos conceptos propios nuestros, muy sencillos, pero que sean propios de la psicología y que los estamos dejando pasar? El nombrar la conducta, conductas extrañas, Ya, conducta, sí. ¿Quién más que nosotros sabe lo que es una conducta? claro. Autoestima. ¿Alguien dijo algo? Yo dije autoestima. Autoestima, ¿cierto? La gente, el común de la gente habla de autoestima, pero ¿quién más que nosotros sabemos qué es, cómo se define, cómo se genera, cómo se evalúa, cuál es el impacto de un problema de autoestima? Ese es un tema profundamente nuestro. Lo mismo que el tema emocional. La gente, cualquier persona, incluso otros profesionales, van a hablar de la emocionalidad, pero ¿quién más que nosotros los psicólogos somos en realidad los más expertos en hablar de emoción? Sabemos qué son, para qué sirven, cómo se construyen, de dónde salen, qué pasa cuando uno padece algún trastorno emocional. Entonces eso que parecía tan de perogrullo, es efectivamente nuestro lenguaje, incluso más allá que el Tourette y el déficit atencional, que como les digo, son más bien términos neurológicos, que nosotros sí vamos a entender y sobre los que sí tenemos que saber. Pero yo diría que lo que mencionaron, conducta, autoestima, y lo que agregué yo, estado emocional, claramente es resorte nuestro. ¿Ya? Nos vamos a... ¿Sí? Diga. Es que la tarea va a estar completamente mala porque yo la entendí mal. O sea, yo pensé que había que... leí mal la instrucción en realidad. Pensé que había que decir si estaban las cosas, por ejemplo, si se cumplían. Y se cumplían porque tal cosa, pero no entendí que había que poner ahí los hechos de por qué se estaban cumpliendo. Así que va a estar toda mala. Ya, pero sí, yo le dije, usted está hablando en blanco y negro. Y yo, por supuesto que voy a evaluar su tarea en función de lo que está o no está, pero, y por eso el agradecimiento, y no lo estoy diciendo por congraciarme ni mucho menos, estoy diciendo que estamos tomando su trabajo en particular como una instancia de aprendizaje. Y lo mismo que le pasó a usted, le va a pasar a muchos. Se van a dar cuenta. No me complica equivocarme, solo le aviso nomás. Sí, no, yo lo tengo súper claro, pero para el resto, y más de alguien se puede apanicar, así como, oh, qué terrible, lo tuve todo malo, a mí lo que más me interesa es que nosotros en el ejercicio y en la redundancia del ejercicio vayamos dando con aquello que nosotros andamos buscando, porque a nosotros los psicólogos, cuando nos, eh, cuando nos convoquen para tratar un caso, para atender una institución, para atender un curso de colegio y asesorar, nos van a pedir cosas concretas. Y eso significa que tenemos estos 5 años para ir afinando esa capacidad de observación y esa capacidad de discriminación de que cuando estoy hablando de conducta, cuando estoy hablando de hecho, cuando estoy hablando de algo que realmente se dio, cuando estoy hablando de una conjetura, cuando estoy en mi terreno y cuando estoy en el terreno de otra disciplina, etcétera, ¿ya? Para mí ese es el valor y sí, sí, tengo claro que usted dice que tiene todo malo, ¿ya? Pero el ejercicio hay que hacerlo igual porque también se revisan las indicaciones, que fue lo que usted hizo, si vuelve a revisar las indicaciones y si vuelve a revisar lo que se dijo en clase, ahí estaban las pistas concretas para hacer este análisis, ¿ya? En ese sentido no estoy pidiendo nada muy distinto a lo que yo planteé en su minuto en la clase, ¿ya? Vamos a la premisa 7, que es que tenemos nuestros propios instrumentos o herramientas, ¿ya? Y efectivamente aquí usted habla de que se sometió el sujeto a test, ¿ya? Y entonces, la pregunta para el resto del curso, además del test o de los test, ¿hay algún otro instrumento o herramienta de los clásicos que se haya usado en este caso? Observación y Observación, sí, entrevista. y entrevista. O sea, si vamos a lo clásico, se hicieron los 3 procedimientos clásicos. Observación, entrevista, test. Y dentro de los test se trianguló
¿Por qué? Porque se usaron 3 instrumentos distintos, no se usó solo uno. Triangulación es un concepto que ustedes más o menos se deben imaginar, pero que también van a aprender la razón de triangular cuando aprendan metodología, ¿ya? Y finalmente hablamos de la octava premisa, que utiliza el análisis y la síntesis en su conjunto para la dilucidación de fenómenos complejos. Y acá Jorge nos pone, la profesional de salud mental analiza con detenimiento los factores que tiene al alcance de su observación y recolección, con los que añadiendo y descartando conceptos, logra llegar a un punto veraz, con el que acude al apoyo médico-neurológico y con efectividad concluyen en su veredicto final, ¿ya? Bueno, la idea era esa, ver que ella no partió con una síntesis al tiro, sino que para validar esa síntesis o para llegar a descubrir esa síntesis, ella tuvo que hacer un trabajo analítico, tener distintos elementos de observación, tener distintos inputs, que es la historia académica del alumno, las características familiares del alumno, porque se entrevistó con los padres, ahí pudo sondear lo que estaba pasando a nivel familiar, tiene la historia de trastorno por déficit atencional y que parece que con tratamiento psicopedagógico está saliendo a flote, tiene la historia académica en términos de nota, en términos de conducta, etcétera. Es decir, se hace primero un trabajo de descomposición, de análisis, de separación, para luego, integrando todos los elementos, llegar a un punto final. Y ese punto final, en este caso, si ustedes se fijan, llevó a un diagnóstico. No siempre vamos a concluir con un diagnóstico, pero parece ser que el diagnóstico refleja de manera muy gráfica el esfuerzo de síntesis que nosotros hacemos. Que es lo mismo que les va a pasar a ustedes el día de mañana cuando tengan un paciente en consulta, si es que hacen consulta. Va a llegar una persona con una queja, se va a pasear por un montón de temas, a lo mejor no los va a tener ni siquiera muy organizados en su mente, y lo que ustedes después de unas sesiones van a hacer es decir, sumando y restando, si yo analizo esta área, si tomo esta área, si tomo este elemento más este otro elemento, puedo concluir con una alta probabilidad que esto se trata de esto, ¿ya? No siempre llegamos a diagnóstico, pero el diagnóstico es un muy buen representante de un gran esfuerzo de síntesis. Terminamos con eso entonces la revisión de las 8 premisas. ¿Hay dudas al respecto? ¿Nadie? Ya, en una eventual evaluación hay 2 alternativas, o yo le pongo un caso y le digo revise las premisas. Otra modalidad es que yo le diga que me cite un par o 3 premisas que sean representativas del trabajo de la psicología como ciencia, o que específicamente le pregunte por una premisa en particular y le pida que me la explique, ¿ya? Pero yo me voy a mover con estas 8 premisas que a mí en particular me hacen harto sentido y que es complementario a lo que vimos anteriormente y que algunos citaron en sus trabajos de las 4 fases del método científico y de la actitud científica en general, ¿ya? Damos por cerrado entonces esta parte y nos vamos a nuestro contenido de hoy. Y nuestro contenido de hoy es entrar de frentón a las escuelas de psicología. Yo les decía al terminar la sesión anterior, creo, que se prepararan porque para esta sesión entonces nos íbamos a encontrar con las distintas escuelas y para mí entrar a las distintas escuelas de psicología representa el desafío de abrir la mente para aceptar, para dejar entrar distintos parámetros de análisis. Significa que cada escuela, cada modelo de la psicología ha ofrecido una mirada. Y esa mirada se hace cargo de un punto de análisis. Usted toma otra escuela de psicología de las que vamos a ver y esa escuela se hace cargo de otro punto de análisis y así. Y la invitación entonces, yo les decía, es como a ponerse distintos sombreros, de manera que cuando cerremos este curso, ojalá usted pueda discriminar cada una de las escuelas, que es el equivalente a ponerse un sombrero distinto, o a transitar por una carretera específica que lo lleva a un lugar del conocimiento, ¿ya? Porque acuérdense lo que hablamos cuando tomamos la noción de paradigma.
No hay un solo paradigma definitivo en nuestra área de estudio. Y cuando hablamos de las epistemologías hicimos lo mismo. No hay una sola epistemología. Parece ser que hay distintas formas de acceder a construir el conocimiento. Con eso en mente, entonces, nos vamos a disponer y voy a compartirles lo que vamos a ver hoy. Me avisan si lo tienen a la vista los que buenamente tengan acceso a imagen. Sí, profe, se ve. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es hablar sobre conductismo. Y me imagino que más de alguno, por su inquietud por la carrera de psicología, ha visto esa imagen del ratoncito que tenemos ahí en el PPT. ¿Hay alguien que sepa en qué consiste esa imagen? ¿Qué es? Ya, voy a Es un deducir experimento. un experimento, ¿cierto? Ya. Y ese es un dispositivo. Es la famosa caja de Skinner, que es una caja donde los teóricos del conductismo, más o menos siguiendo este mismo esquema, han trabajado en el análisis de la conducta. Usando, ¿sí? Eso Diga. es el origen de las supersticiones o no, algo así. No, al revés. Nada más alejado de la superstición, porque el conductismo se va a la prueba de la conducta. Y Profe, entonces, ¿sí? es que eso no está basado como en el refuerzo negativo y el refuerzo positivo. Exacto. No sé si está basado, pero digamos de las experiencias son- con este tipo de situación experimental, con estos amiguitos, los animales, se generaron conceptos tan relevantes como el refuerzo positivo y negativo. Tal cual. Ya. ¿Ya? Entonces, esta es una caja de Skinner, es una caja de experimento, y en esa caja lo que hacen los conductistas, y lo que han hecho históricamente, es poner un ratón, una paloma, un gato, cualquier animalito que nos sirva para estudiar su conducta, y lo sometemos a prueba, por ejemplo, que baje una palanca, que abra algún dispositivo, que logre salir de la caja o de la jaula, etcétera, y vamos midiendo, vamos a ver los conceptos que están detrás de esto, vamos midiendo entonces las conductas de este sujeto experimental. Y en función del comportamiento de este sujeto, han establecido una serie de conceptos y leyes del modelo conductual que están vigentes hasta el día de hoy, con algunos detractores, con algunos seguidores, y vamos a entender hoy día cuál es la lógica del modelo conductual, ¿ya? Entonces, Profe. hablar de caja de Skinner es hablar de conductismo, es hablar de paradigma conductista, y hoy día vamos a verlo en extenso. Profe, ¿Sí? y entonces esto considera la psicología como una ciencia que predice y puede controlar la conducta mediante también estos experimentos, ¿o no? Exacto. Como el Ahí de Pablo. vamos a ver, de hecho, una máxima del propio Skinner que toca justamente lo que toca la Isidora. Cómo, a través de estos experimentos, se llega a la convicción de que nosotros estamos en condiciones de controlar la conducta. Y acuérdense que nosotros teníamos 4 objetivos: describir, explicar, para predecir y controlar. Por lo tanto, si yo ya llego al control de la conducta, parece que tengo todos los elementos para poder modificar. Y eso se lo debemos a, por lo menos, estos 4 personajes que aparecen ahí en pantalla, que son Pavlov, Thorndike, Watson y Skinner, que son los representantes del conductismo. Y lo que yo les voy a plantear es que, si ustedes se fijan, el de arriba, Pavlov, cuando hablamos de él, hablamos de condicionamiento clásico. Cuando hablamos de Thorndike, hablamos de conexionismo. Cuando hablamos de Watson, hablamos de asociacionismo. Conexionismo y asociacionismo son bastante parecidos. Si ustedes se fijan, tienen la idea de que algo está ligado a algo, ya algo está en conexión con algo. Y si vamos a Skinner, hablamos de condicionamiento operante. Y yo les diría que, para mi gusto, ahí está la mayor distinción que vamos a hacer. Vamos a ir al condicionamiento clásico, que es el que está al inicio, aquí, y luego vamos a llegar al condicionamiento operante, que son
dos grandes submodelos dentro de este gran modelo, cada uno con sus planteamientos muy particulares y cada uno con sus especificidades, pero los dos dentro de un gran movimiento que es el conductismo. Ahora, el conductismo es relativamente nuevo, es de inicios del siglo XX y parte justamente con este personaje que está acá arriba, que es Pablo, que lo que hace es, él es un ruso, y lo que hace es estudiar los animales, por ahí por los años 30. Y luego los conocimientos de Pablo, que es ruso, viajan a Estados Unidos con Watson, y lo que ocurre entonces es que entre Watson, Thorndike y Skinner se genera todo un movimiento que lo que permite es que hacia los años 60 se hagan aplicaciones en la clínica y también hacia fines de los años 60 se lleven estos conceptos al ámbito del aula, a los colegios, porque ellos logran en el fondo, a través de sus postulados, mostrarnos estrategias, herramientas, métodos para que nosotros podamos en esos ambientes lograr un cierto manejo de la conducta. En ese sentido, recuerden que estamos en pleno paradigma de la conducta, o sea que estamos en el tercer objeto de estudio. Y eso significa que estamos frente a un elemento que nos permite dejar de lado la subjetividad del autorregistro, como ocurría en la época fundacional, cuando simplemente se usaba la introspección y el sujeto nos contaba de qué estaba sintiendo, percibiendo, y entonces a través de este tercer objeto de estudio, que es la conducta, logramos el objetivo de tener un elemento medible, comprobable, verificable, cuantificable, y eso nos permite entonces acercarnos a lo que la Isidora plantea, controlar la conducta, porque tengo elementos concretos, cuantificables, para poder decir, está pasando esto, hay que hacer esto otro, ¿ya? Entonces estamos en pleno paradigma de reconocimiento de la conducta como elemento central de estudio. En ese sentido, les decía yo que ya el propio Skinner, que es el último representante que tenemos acá abajo, ya el propio Skinner en 1972 plantea una frase muy desafiante, y es que él dice que si realmente somos científicos, como estamos pretendiendo ser los psicólogos, entonces deberíamos demostrar eso en el control y la predicción de la conducta. Por lo tanto, nos pone una meta tremendamente alta y nos dice que tenemos que demostrar el estatus científico que ha alcanzado la psicología a través de estos conceptos extraídos científicamente del laboratorio, ¿ya? Entonces estamos con personas que realmente quieren responder a los 4 objetivos de la psicología y que quieren acercarse lo más posible a una metodología lo más parecida a la de las ciencias naturales. De hecho, lo que hacemos es partir con Pavlov, el ruso, Iván Pavlov, y Pavlov es fisiólogo, ¿ya? Y como fisiólogo está en el mundo de la biología, y por lo tanto tiene toda una impronta desde el estudio biológico del ser humano, ¿ya? La idea de los conductistas es que nosotros deberíamos poder entender, podríamos dar pruebas de cómo es que se generan las conductas en las personas, ¿ya? Si ya estamos centrados en el análisis y la exploración de la conducta, entonces nosotros deberíamos dar pruebas suficientes y conceptos suficientes para decirle a la gente cómo es que surgen las conductas. Y si yo sé cómo es que surgen las conductas, tengo suficientes elementos para después modificarlas. Distinto sería que nosotros no tuviéramos idea cómo se generan las conductas, que estas conductas se generaran de manera espontánea, sin ningún control, porque eso impediría que nosotros tuviéramos la capacidad de controlar esa conducta. Pero dado que, como vamos a ver con los conductistas, eso es lo que se puede hacer, se puede decir, la conducta surgió así, esto fue como ocurrió. En ese sentido podemos dar muchos elementos desde el siglo XX con ellos para que la gente pueda obtener cambios de conducta, ¿ya? Vamos a partir entonces, no sé si hay dudas hasta aquí, estamos haciendo un preámbulo para entender que estamos frente a gente que está trabajando de frentón con el tema de la conducta observable, medible y cuantificable. ¿Hay dudas?
Ya, voy a partir de la base que no hay dudas entonces y nos vamos a ir directamente al primer autor, que es Pavlov, que como les digo es un ruso. Estaba estudiando desde la fisiología y su tema eran los reflejos condicionados, que es la primera frase que ahí aparece. Y lo que sucede es que su obra es muy prolífica, tanto así que él en 1904 gana un premio Nobel por sus aportes. Ahora, el experimento que vamos a ver de Pavlov es bastante, o sea, es totalmente científico, pero su hallazgo es prácticamente inesperado, ¿ya? Pavlov estaba buscando analizar una cosa y llegó a constatar algo más allá de lo que él estaba buscando, ¿ya? Él trabajó con perros, como vamos a ver a continuación, y él tenía una máxima, y es que decía que, dado que él le creía, tenía sus conocimientos de cómo ocurren los reflejos, decía que el aprendizaje de las conductas tenía que ver con la forma como nosotros asociábamos estímulos. Cuando nosotros hablamos de modelo conductual o conductista, quiero que les quede grabado que hablamos de una especie de ecuación, que es la que está ahí en tercer lugar. La ecuación conductista clásica es estímulo-respuesta. La E es el estímulo, la R es la respuesta. Respuesta es sinónimo de conducta, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos decir, viene un estímulo y el sujeto muestra una conducta. Como Pavlov tiene formación como fisiólogo, cree que las cosas funcionan de esa misma manera. Cuando uno tiene un reflejo basado en lo biológico, uno tiene una sola forma de responder, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy al neurólogo y el neurólogo con un martillito me golpea la rótula, se va a desplegar una respuesta fisiológica que es el reflejo rotuliano, y usted va a mover la pierna, ¿ya? Eso es una respuesta refleja. Significa que frente al estímulo que fue el martillito, el golpe, no quedaba otro margen de respuesta posible. Por eso Pavlov es tan insistente, digamos, si lo tenemos que sintetizar, él piensa que frente a un estímulo viene una respuesta. Y de la misma manera, como surgen los reflejos, significa que las otras respuestas posibles quedan inhibidas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, si el neurólogo me golpea la rótula, con el martillo el hombro, no debiera yo, o sea, al revés, si me golpea la rótula, no debiera yo tener una respuesta en el hombro, porque el estímulo fue aplicado sobre la rodilla. Ahí está el reflejo. Si me hubiera aplicado el estímulo del golpe del martillito en la rodilla y a mí se me mueve el hombro, quiere decir que no hay conexión, ¿ya? Entonces lo que plantea Pavlov, basado en su historia de fisiólogo, es que cuando la gente se comporta de la misma manera como los reflejos. Frente a un estímulo, da una respuesta en particular. Derivado de eso, y pensando que nos quedan 10 minutos, vamos a revisar el famoso experimento con perros. Pavlov estaba estudiando la digestión de los perros, ¿ya? Y supongo que ven los que... ¿Hay alguien que no tenga imagen? Parece que nadie no tenía acceso a imagen. Igual lo voy a tratar de describir. Tenemos la imagen de un perro atado con unas correas para que no se nos arranque de la situación de aprendizaje, que es una especie de cajita o canil, ¿ya? El perro, en la parte cercana al hocico, tiene aquí un dispositivo instalado que es un tubito, y en ese tubito Pavlov estaba midiendo la cantidad de saliva que secretaba el perro, ¿ya? Como está hablando de digestión, un elemento de estudio importante es la cantidad de saliva. El perro está amarrado, pero no así totalmente prisionero, pero con poca capacidad de movimiento, de manera que no se nos arranque de la situación experimental. Probablemente este perro también está con algo de apetito, no ha recibido mucho alimento. ¿Para qué hacemos eso? Para que el perro tenga cierta motivación a hacer las cosas que nosotros le vamos a pedir. Y el plato representa la idea de que el estímulo
más importante para un perro sería recibir comida, ¿ya? En este caso, un trozo de carne, ¿ya? Entonces, en eso estaba Pavlov estudiando el proceso de la digestión de los perros y la cantidad de saliva que estaban segregando, y se dio cuenta que cuando llegaban a alimentar al perro y le acercaban el plato de comida, o lo ponían cerca de la comida disponible, el perro empezaba a salivar. Luego agregaron el sonido de una campanilla en este mismo momento y sucedió un evento inesperado. Cada vez que fue a alimentarse el perro, se hacía sonar la campanilla y eso generó una respuesta particular en el perro. Lo que sucedió entonces es que se hizo esto de manera reiterada. Se repitió el experimento bajo condiciones idénticas muchas veces. Y se encontró con la sorpresa Pavlov que si el perro tras repetidas ocasiones recibía el alimento al escuchar la campanilla, con el tiempo ocurría que sin la presencia del alimento y con el solo sonido de la campanilla, el perro igual se ponía a salivar. ¿Ya? Entonces, acá es muy importante porque, como dice acá, lo central para Pavlov va a ser el estímulo. Dentro de la ecuación conductual estímulo-respuesta, Pavlov va a tener especial cuidado y le va a dar todo el crédito al proceso en función de cómo nosotros manejamos los estímulos. En este caso, el estímulo es el alimento y el estímulo es la campanilla. Y a través de esos dos estímulos nosotros logramos una cierta conducta en el perro. ¿Se va entendiendo algo del experimento? Porque ahora vamos a pasar a descomponerlo para entender cuál fue el hallazgo de Pavlov. Recordar que se le acercaba el alimento y el perro salivaba, se agregaba el sonido de una campanilla, el perro salivaba y luego algo sucedió que aunque no le acercáramos el alimento, el solo hecho de escuchar la campanilla generaba la salivación. Eso que está ahí lo vamos a descomponer ahora en varios pasos, ¿ya? Y nos tienen que quedar los pasos suficientemente claros para entender los conceptos de Pavlov. ¿Cuál es el proceso que se siguió? Aquí estamos en la primera fase que dice antes del condicionamiento. Ojo que condicionamiento es sinónimo de aprendizaje, de entrenamiento, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una situación antes del condicionamiento y con una situación después del condicionamiento, después de haber pasado por el proceso de entrenamiento o aprendizaje, ¿ya? Todo lo que ocurre antes del condicionamiento se llama incondicionado, porque no ha sido condicionado, no ha pasado por el entrenamiento. Siempre vamos a analizar la presencia de un estímulo y la respuesta que da el sujeto, ¿ya? En este caso, vamos a partir con el estímulo carne. El estímulo carne es un estímulo incondicionado. El perro todavía no ha pasado por ninguna situación de entrenamiento. Y lo que debería ocurrir desde la biología es que frente al estímulo de la carne, el perro muestre una conducta de salivación. Por eso están ahí las gotitas de la saliva del perro, ¿ya? Entonces, el estímulo de la carne lleva a la respuesta de salivación. Y eso es equivalente a lo que ocurre fisiológicamente. ¿Se entiende? La respuesta natural del perro, si le pasan carne, es salivar. Eso no tiene nada de aprendido. Eso es un hecho biológico. Luego, junto con el estímulo incondicionado, que es la carne, tenemos un estímulo que le vamos a llamar estímulo neutro, que es la campanilla. Neutro, ¿en qué sentido? Neutro para la respuesta de salivación. Porque la campana por sí sola no tiene cómo generar una respuesta de salivación. La campana por sí sola, dado que emite un sonido,
lo que hace es generar una respuesta de orientación en el perro. ¿Qué significa eso? Que esperamos que si el sistema nervioso del perro está indemne y el perro oye, y le presentamos la campanilla por el lado izquierdo, el perro se gire hacia el lado izquierdo. Si le presentamos la campanilla al lado derecho, el perro se va a girar, se va a orientar hacia el lado derecho. Pero no va a tener una respuesta de salivación con la mera presentación de un estímulo neutro que es la campanilla. Por lo tanto, fíjense, tenemos un estímulo incondicionado que es la carne, un estímulo neutro que es la campanilla, neutro porque no tiene nada que ver con la salivación. La carne es estímulo incondicionado porque de manera natural no necesito ningún entrenamiento y el perro va a mostrar la conducta de salivar. ¿Se entiende eso? Es crucial que me den feedback porque de lo contrario yo no puedo seguir avanzando. Sí se entiende, profe. Ya, gracias. Incondicionado entonces antes del entrenamiento. Estímulo, respuesta. Carne, salivación. Pero ahora viene la segunda parte. Entonces nos vamos a centrar en el lado de la izquierda, en esta parte. Ya entramos en pleno condicionamiento, es decir, nosotros estamos en entrenamiento, en situación de aprendizaje. Y lo que ocurre ahora es que vamos a juntar, vamos a presentar juntos la carne y el estímulo neutro que es la campana. Y con esos dos estímulos juntos, lo que se va a generar es la respuesta de salivación. Como la carne está presente, esta respuesta todavía es una respuesta incondicionada, porque lo natural frente a la presentación de la carne es que se genere la salivación. La única diferencia es que aquí estamos juntando el estímulo incondicionado carne con el estímulo neutro campanilla juntos. Y luego, producto de este entrenamiento, dado que esto lo repetimos varias veces, lo que va a ocurrir es que después de este aprendizaje, después del condicionamiento, se nos va a cortar la señal en un minuto, yo voy a mandarles el link de nuevo. Lo que va a ocurrir es que después del condicionamiento, el solo estímulo de la campanilla va a generar la respuesta de salivación. Por lo tanto, la campanilla ha dejado de ser un estímulo neutro y ha pasado a ser un estímulo condicionado, es decir, relacionado con el aprendizaje. Y como ahora tengo el estímulo a campanilla que inicialmente no tenía nada que ver con salivación, si solo a través de la campanilla y en ausencia de la carne yo logro la salivación, entonces esta respuesta ya no es automática, es una respuesta aprendida y por eso ahora pasa a ser una respuesta condicionada. O sea, producto del aprendizaje. ¿Ya? A la vuelta de la pausa vamos a